Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Héroe de los podcasts semanales, en el que uno se habla de Mario Lisiel, que toca hoy, y el otro de fútbol. Y acá estamos, hemos tardado un poco más de lo normal. Esto se va a subir el sábado, y luego el futbolero va a ir el domingo como corresponde, domingo 24, en la antesala a la Navidad, a las 20, para que disfruten ahí con la cena navideña. Pero bueno, acá estamos, sí, después de un tiempito, volvemos con el podcast de superhéroes. Recordemos que habíamos hecho ahí a un cambio en la dinámica. Nada, también se alteró con todo este tema del mundial y nada, con atrasos y demás, pero decidí que salga el del mundial el lunes, y que salga ahora de superhéroes, que en realidad tendría que haberse lanzado unos días antes. Pero bueno, acá estamos para hablar de Superman 3, ¿no? Y este gran cambio, como verán en el título, porque a partir de acá, y como venimos hablando en toda la saga de Christopher Reeve, en las dos primeras películas, veníamos teniendo una estructura, incluso desde lo narrativo, bastante sólida y con una idea general que apuntaba hacia un mismo lado, ¿no? Creo que la 1 y la 2 se conectan de gran manera, sobre todo si vemos la versión de Donner de la segunda película. Tiene como una estructura narrativa que no se siente repetitiva, pero que en cierto punto ahora sí empezaría a hacerlo, y que mantenía una misma esencia, por así decirlo. No cansaba, no sonaba la idea como algo totalmente repetitivo, insisto en eso. Y creo que la segunda fue un toque necesario porque le aportó cosas nuevas al personaje y lo metió también en una pelea mucho más arriesgada de lo que había sido la primera cinta, ¿no? Enfrentarse a los personajes que le tocó en la segunda película. Hablamos de Zod, de Non y de Ursa. Bueno, son personajes y una narrativa mucho más arriesgada que la primera. Pero acá en la tercera vendría el cambio total de la narrativa, y que se mantendría hasta la cuarta película, que muchos la declaran como la infame película de Superman. Esta segunda cinta se estrenó en 1983, 3 años después de la segunda película, y ya estábamos acá bien metidos en los 80s. Para ir contando, faltaban algo de 6 años para el estreno de la primera película de Batman, y acá veríamos un retroceso importante en toda la historia de este personaje. Sí es cierto que Christopher Reeve seguiría de una manera sólida. Creo que es el único que se mantuvo realmente bien en las 4 películas. Sigue teniendo esa magia, esa esencia, y yo creo que salva muchísimos errores que tiene la 3 y la 4, incluso los que pueden tener la 2 y la 1, que son menos. Pero acá, digamos, como creo que lo he comentado, la 1 y la 2 se pueden ver de una manera y la 3 y la 4 de otra. Son 4 películas, pero las podemos dividir en 2, más o menos como podemos hacerlo con la saga de Batman. Acá entra la comedia totalmente, porque ingresa Richard Pryor, un gran comediante de aquella época. Entonces ya desde esa concepción, desde la idea de que Richard Pryor sea parte de la película, daba el puntapié para que ingrese una idea mucho más ligera del personaje. No había muchos chistes, sí había un tono ligero, ¿no? Pero había como cierta seriedad dando vueltas. No era lo oscuro que iba a ser Batman 89, ni hablar de Batman Returns en el 92, pero sí era una narrativa más seria, con ese toque ligero y de lo bueno del personaje, que daba ese aire de magia, ¿no? a toda la saga. En esta película no íbamos a tener a Lex Luthor, pero íbamos a tener la copia exacta del personaje de Lex Luthor, porque lo que hizo Ross Webster, el personaje de Ross Webster, es igual. O sea, la verdad no tiene mucha gracia. Webster es un personaje que básicamente quiere hacer algo muy parecido con esto del cambio de clima, del café. La verdad no tiene mucha gracia que le hayan hecho un personaje así. Es la única de la saga que no lo tiene a Lex Luthor, pero tiene el mismo personaje. Realmente todavía no lo entiendo cómo se hizo eso, ¿no?
es una película que tiene un ritmo mucho más ligero, de mucha más comedia, pero que se vuelve un poco pesada. Nuevamente se encuentra el tema de la kriptonita. Acá lo que vemos es algo muy interesante, que por ahí es tomado medio para la broma en cierto punto, pero que lo veo bastante interesante, es la lucha dialéctica de cuestiones de Superman, ¿no? Que se vuelve malo durante un momento de la película y que, bueno, tiene esta cuestión de no querer volver a ser bueno y de llevarse todo puesto y de ser malo y demás. Está buena esa escena en la que pelean. Es cierto, puede ser un poquito bizarra porque Superman peleando con Superman. Es rarísima la escena. Pero me parece que en sus ideas estaba bien y era bastante avanzado. Digo, darle esa profundidad a los personajes de superhéroes es algo que veríamos en el futuro también. Insisto en esto, esta saga es muy importante e incluso esta tercera película, con los errores que tiene, es crucial en darle al personaje una cuestión más allá de ser el clásico superhéroe que salva el día, ¿no? Una cuestión moral, una cuestión de principios, de valores y de identidad propia, que en la segunda se vería muchísimo más, ¿no? Lo vimos muchísimo más en esa película porque ahí estaría esta cuestión entre seguir siendo el héroe o poder ser feliz en su vida junto a su pareja, junto a Lois. Entonces creo que es eso, ¿no? Todas las películas que hoy vemos del cine de superhéroes que tienen esta profundidad lo han logrado gracias a que estas películas existieron. También el cine ha ido evolucionando a su manera, pero es lo mismo. Y digo, también el cine de otros géneros o subgéneros también, digamos, era tan arriesgado darle este valor así como otras películas del estilo Taxi Driver, que se estrenó 2 años antes de la primera de Superman, por tiempos exactos, y que también le dio al personaje la historia es muy profunda y que hoy estamos más acostumbrados a ver en el cine de superhéroes historias tan profundas y hoy, bueno, mucho gracias a eso. Y también el cine más de otros estilos, como di el ejemplo de Taxi Driver, las de hoy existen gracias a esa película también. Gracias a que también el cine fue evolucionando, pero sobre todo a que hubo pioneras que en épocas que nadie lo hacía, ellas lo realizaban de una gran manera. Bueno, creo que va un poco por ese lado. La película tiene mucha menos imaginación en las tramas. Y como también he mencionado, dio el puntapié para ingresar a la comida y para que también la 4 tome eso. Creo que es mucho mejor que la 4. Ya la 4 estaremos hablando de ella. Es mucho mejor que la 4. Pero eso no quita que tenga cuestiones flojas. Creo que el personaje de Richard Pryor, Gus Gorman, no es muy bueno. Choca todo el tiempo con la comedia, con esto, con lo otro, con bastantes ayuditas del guión. Creo que es algo que se repetiría también en la 4. Es una película que se vuelve complicada de seguir. Sí que veo interesante el punto en el que Clark vuelve a Smallville. Eso me gustó. Creo que está bueno como trama. Me parece que, bueno, todo lo que había pasado con el personaje de Lois y demás dejaba como todo un poco en el aire. Y creo que bueno, si bien es cierto que se dejó de lado de una forma poco prolija, también era difícil de afrontar. Y creo que lo que hicieron con Lana no estuvo mal. Me parece que fue interesante. Me gustó ese regreso al pasado. Y bueno, también obviamente todo lo que había sucedido con Margot Kidder, que fue fiel defensora de Richard Donner, porque acá ya estaríamos directamente con la idea del cambio de director. Ya Richard Donner estaría más alejado que nunca. En este caso Richard Lester fue quien tomó las riendas del proyecto. Bueno, nada, queda esa duda en el final con ese robot extraño, cyborg. Está bien, la película sigue teniendo sus buenos valores, sigue siendo entretenida y sigue siendo mágica, ¿no? En ese sentido yo creo que no va a decepcionar la saga, pero sí me da la sensación de que
la repetición de conceptos ya estaba cansando, la incorporación de la comedia no fue buena y bueno, algo por ahí tan común de aquella época, que hoy por ahí sí sigue apareciendo, pero en esa época que los personajes dejen de estar, o los actores y demás, sucedía. Igual lo que pasó con Margot Kidder fue distinto, ¿no? Pero bueno, en este caso se deja de lado totalmente a Lex Luthor y a Lois, que habían sido personajes fundamentales a lo largo de toda la saga. Y es como que veníamos de un enfrentamiento en la 2 que había sido de altísimo nivel y que creo que lo sostuve. Son los personajes hasta Zod en el 2013 que mayor batalla le habían presentado a Superman y que estaban más a su altura a nivel físico, todo. Bueno, acá fue como volver a un Lex Luthor de menor talla, no se evolucionó en ese sentido de la calidad de las peleas. Y en la 4 se intentó replicar ese invento que ya lo vamos a hablar, que tampoco no sirvió, pero por lo menos iba más por un lado de Superman aplicando la fuerza contra un personaje así. Es como que se lo ha tratado de enfrentar a más cuestiones de dominarlo con la kriptonita, con algunas cuestiones, o de, intelectualmente, entre comillas, ¿no? Porque todo se termina cayendo. Así que intelectual muy poquito, pero lo que voy es eso, me parece que acá hubiera estado bueno que Superman se enfrente a un personaje mucho más fuerte, y ya veníamos de esos tres que habían presentado pelea, que eran amenazantes. Acá fue como volver un poquito a la 1, y que es una cuestión, los personajes a los que se enfrenta Superman ha sido un tema tremendo, y lo vamos a estar repasando a lo largo de toda esta saga, porque la verdad es realmente increíble y hasta preocupante. Tenemos toda la fe en el nuevo proyecto de Superman, porque ya ver a Lex Luthor o ver intentos de Lex Luthor, ya empieza a cansar un poco. Es cierto, queremos más Zod, ¿no? Más de esos personajes, incluso ya Zod empieza a cansar un poco. Buscar ahí personajes, hay una variedad de personajes que se pueden enfrentar a Superman mano a mano. Es cierto, el personaje es difícil, también la época tenía sus condicionantes, y es lógico, hoy puedes hacer cualquier monstruo gigante y pasa como si nada. Acá, hoy por hoy, es mucho más fácil. En esa época era dificilísimo, y se hicieron cosas que por ahí se intentaron hacer, como el cyborg ese del final, y no quedó muy bueno. Entonces, es lo que sucede. Insisto, la idea del Superman malo me gusta, me parece que está bien. Pero tiene muchísimos arreglos de guión. Esto de que Gorman se encuentra todo de la nada y termina saliendo porque sí, es un personaje que se encuentra todo de suerte. No tiene esa cuestión convincente y no te termina de meter. Y ni siquiera es un personaje con el que terminás de empatizar del todo. Sí que tiene sus toques de comedia porque el personaje así lo era, pero creo que es eso, ¿no? Hay una involución en cuanto a la trama, en cuanto al desarrollo del personaje. Sí, estuvo bien en eso de enfrentarse con el Superman malo, pero en el resto es como que veníamos bien y paró un poco esa evolución, y fue una lástima. El futuro del personaje podría haber sido totalmente distinto, ¿quién hubiera dicho? Pero ya una tercera película era un peso total, y creo que tuvo modificaciones que no le sentaron bien, y esto de los villanos, que son con ideas muy poco nuevas, completamente planos, y que no tiene tanta claridad, ¿no? Más allá de todo, y para cerrar, la película sigue teniendo ese toque mágico, tiene una emoción en el final. Ese cyborg es muy raro, pero por lo menos le da un toque de emoción, ¿no? Pero dura muy poco. Y creo que ante todo, la película podría haber sido muchísimo mejor. Es como que todo sucede de una forma muy rara, rápida y demás, pero el toque de Christopher Reeve seguía estando, y eso creo que hace que toda película sea recontra digna de ver. Así que les agradezco todo por estar al otro lado. Nos estaremos viendo el domingo con el de fútbol, o sea mañana, y el miércoles de vuelta
con Superman 4. A ver qué nos espera ahí. Abrazo grande, nos vemos, chau, chau.